Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de imitadores de tumores óseos. Estuve asesorada por el doctor Manuel Villarreal. Mi nombre es Estefanía Brosi García. Soy residente de tercer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León. Esto va a ser parte del contenido que estaremos abarcando durante la sesión de hoy, donde daremos una introducción, después dividiremos a los diferentes imitadores de tumores óseos de acuerdo a variantes, anomalías congénitas y del desarrollo, como lesiones traumáticas y iatrogénicas, enfermedades metabólicas, procesos infecciosos, algunos artefactos técnicos, para finalmente brindar algunas conclusiones. Como introducción, sabemos que las lesiones focales en el hueso son lesiones muy comunes y los vamos a encontrar con frecuencia en los estudios de rutina que tomemos. Si bien muchas de estas lesiones pues sí pueden ser procesos neoformativos verdaderos, muchas de estas lesiones no lo son e incluso son lesiones que no deberíamos tocar, y es por eso la importancia que como radiólogos conozcamos las imágenes y las características de cada una de estas lesiones. El artículo que les envié como base el día de ayer divide a las lesiones, como ya mencionábamos previamente, y las vemos resumidas en esta tabla que se ve muy grande, pero ya iremos desglosando conforme vaya avanzando la plática cada una de estas lesiones. Vamos a empezar con la parte de variantes. Me gustaría empezar con la médula ósea roja, ya que muchas veces por resonancia magnética pueden llegar a dar como un aspecto tipo masa. Es importante recordar que la médula ósea roja se va a entremezclar con la grasa. Entonces, ¿nosotros cómo podemos llegar a diferenciarlo? Al momento de realizar una resonancia magnética en secuencias en fase y fuera de fase, podemos llegar a observar cómo, por ejemplo, esta lesión se va a ver discretamente hiperintensa comparándola con el músculo adyacente, y al momento de ver a la resonancia magnética en una secuencia fuera de fase la vemos completamente hipointensa. En secuencias dependientes de T2 podemos llegar a observarlo hiperintenso a la médula grasa, en secuencias de T1 pues hipointenso pero mayor a la del músculo esquelético. El pseudoquiste humeral es una variante anatómica normal, la cual se debe al aumento del hueso esponjoso en la región de la tuberosidad mayor del húmero, y podemos llegar a observarla como un área radiolúcida en la cabeza humeral, más específicamente en la topografía del tubérculo mayor. Podemos llegar a tener múltiples diagnósticos diferenciales, como lo son el condroblastoma, en el cual vamos a observar pues una lesión lítica, la cual es geográfica, de márgenes lobulados y puede llegar a tener un fino borde esclerótico como el que les estoy señalando por la pantalla. Asimismo, tenemos también al tumor de células gigantes como parte de nuestros diagnósticos diferenciales. Podemos observar en esta radiografía anteroposterior algunos cambios destructivos óseos. Podemos ver aquí una lesión lítica del húmero proximal. Sin embargo, no podemos identificar algún área de esclerosis ni alguna reacción perióstica. Otras lesiones diferenciales a considerar son la histiocytosis de las células de Langerhans y la enfermedad metastásica. En la primera podemos observar pues una lesión geográfica, lítica, sin reacción perióstica, mientras que la enfermedad metastásica, si bien podemos observar por acá en la proyección anteroposterior, pues una lesión lítica bien definida que pudiera llegar a tener algún margen no esclerótico, vemos que en la proyección lateral puede tener también una erosión cortical del cuello humeral posterior lateral. Esto pues nos da la característica de algún proceso maligno. Por resonancia magnética, en secuencias dependientes de T1 lo vamos a visualizar pues como una lesión hiperintensa, mientras que en las secuencias dependientes de T2 FATSAT lo podemos ver como una lesión hipointensa en la topografía previamente descrita.
Otras de las patologías a considerar es pues el triángulo de Ward. ¿Qué es el triángulo de Ward? Bueno, pues esto se refiere más bien a un área triangular de radiolucidez que se va a brindar entre las trabéculas de compresión principal, de compresión secundaria y de tracción principal. Entonces nos va a dar esa imagen que semeja un triángulo. ¿Cuál es la importancia de que nosotros como radiólogos conozcamos pues esta imagen que se da? Bueno, el uso que se tiene para poder evaluar la densidad mineral ósea se lleva a cabo en esta área, ya que es el sitio con menor densidad mineral. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. También hay que saber diferenciarlo del triángulo de Babcock. Como podemos observar este otro triángulo, que pues es un foco pues de radiolucidez también en forma triangular, localizado en el cuello femoral subcapital. Se puede observar también en la radiografía anteroposterior de la cadera. Y señalamos con el triángulo al triángulo de Babcock y con el círculo de color amarillo al triángulo de Ward. Es importante pues también saber dónde se localizan ambas. El pseudoquiste del calcáneo también pues es una lesión o un pseudotumor, como que es una variante normal del patrón trabecular que se puede visualizar en el calcáneo en una radiografía simple. Esto pues secundario pues a una atrofia de las trabéculas óseas. Por radiografía lo podemos llegar a observar como un área de radiolucidez en el aspecto anterior del calcáneo, brindada pues por los grupos trabeculares. Se describen múltiples diagnósticos diferenciales, como lo son el quiste simple óseo, los quistes óseos aneurismáticos, el condroblastoma, entre otras lesiones. En la primera imagen tenemos pues a una imagen radiolúcida que está solitaria, está bien definida en el calcáneo, tiene unos márgenes muy delgados y con esclerosis, lo cual nos hace pensar que estamos hablando de un quiste simple. Seguido del quiste óseo aneurismático. En este podemos llegar a observar pues una lesión lítica expansiva que tiene forma excéntrica y la cual puede estar asociada a tabiques en su interior. El condroblastoma se comporta también como una masa lítica expansiva, la cual va a presentar un margen esclerótico. Tenemos también a los lipomas intraóseos y al condrosarcoma como diagnósticos diferenciales. El lipoma intraóseo pues se comporta pues como una lesión radiolúcida bien definida que pudiera llegar a tener expansión de la cortical y pudiese llegar a tener también unos márgenes delgados y escleróticos. En el artículo se menciona también que conforme va evolucionando el lipoma, puede llegar a generar alguna calcificación de la grasa, lo cual genera pues un área de radiopacidad generalmente central. El condrosarcoma es otra de estas lesiones. Este es un ejemplo de una lesión que muestra pues una fractura destructiva, una lesión expansiva, con calcificación también de los tejidos blandos adyacentes, la cual pues fue compatible con un condrosarcoma. Hablando ahora de anomalías congénitas y del desarrollo, tenemos al defecto dorsal de la rótula. Esto es una anomalía subarticular en la cara superolateral de la rótula. La causa, bueno, pues esto se cree que se debe a una fusión incompleta de los centros de osificación rotuliana. Se describen algunas otras etiologías, como son la tracción en la inserción del vasto lateral. Esta lesión generalmente pues suele ser asintomática, sin embargo, en algunas ocasiones pudiera llegar a ocasionar síntomas, el más común dolor. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Por radiografía. Bueno, pues se puede observar como un área redondeada de lucidez con unas medidas aproximadas 1 a 2 centímetros en el mismo lugar que de una rótula bipartita. Por resonancia magnética podemos llegar a observar en
imágenes secuenciadas con densidad de protones, un área focal de irregularidad cortical, pero podemos observar que el cartílago hialino subyacente está completamente intacto, lo que nos ayuda pues a sospechar de este defecto dorsal. Continuando con la herniación sinovial del cuello proximal, estas herniaciones, estos defectos corticales son creados por una abrasión constante de la articulación de la cadera con el cuello femoral. Lo vamos a encontrar en el aspecto anterosuperior del cuello femoral y lo vamos a visualizar también como un área radiolúcida, redondeada, ovalada, bien definida. Bueno, hablando ahora de la irregularidad cortical avulsiva del fémur posterior, esta lesión puede estar ocasionada por una tracción debido pues, a la cabeza medial del gastrocnemion o del aductor mayor. Por radiografía podemos observar a lo largo de la cara posterior medial del fémur distal una lesión radiolúcida focal irregular. Es importante mencionar que pues esta irregularidad es más frecuente visualizada en pacientes pediátricos. Por resonancia podemos llegar a observar pues la misma irregularidad cortical, pero adyacente a la misma podemos llegar a observar datos de edema. Algunos diagnósticos diferenciales a considerar con la irregularidad cortical avulsiva del fémur posterior son al osteosarcoma y algunos procesos infecciosos como la osteomielitis. En el osteosarcoma podemos llegar a observar una destrucción de la metáfisis femoral distal. Asimismo, podemos llegar a observar una reacción perióstica en forma de rayos de sol y también la elevación del periósteo o el triángulo de Codman. Este es un ejemplo de un paciente pediátrico que tenía dolor en la rodilla. Se le hacen radiografías al primer día y a los 8 días desde que iniciaron los síntomas. En la primera radiografía solamente podemos visualizar un poco de edema de la grasa prefemoral, mientras que 8 días posteriores se toma un estudio de control donde se observa ahora una lesión metafisiaria femoral, la cual es lítica, y se observa un aumento en el edema de los tejidos blandos. Vamos a seguir con el proceso supracondilar del húmero. Este, pues, es un espolón o una excrescencia ósea, la cual surge de la cara anteromedial del húmero. Se va a encontrar entre el 1 y el 3% de la población. Por radiografía lo podemos observar como pues, un espolón óseo tal cual en la localización antes descrita. Es importante mencionar que esto va a apuntar hacia la articulación del codo en comparación con otras lesiones como lo son los osteocondromas. Estos pueden llegar a dar pues un aspecto, una exostosis ósea, pero que va a apuntar en el lado contrario a la articulación. Entonces, pues es un dato que sí debemos de tomar por ahí en cuenta para establecer nuestro diferencial. La línea sólea, pues es una línea, una lesión que se puede formar en la tibia, en la unión del sóleo, y nos llega a simular en muchas ocasiones una periostitis, ya sea pues por algún tumor, alguna infección o una fractura por estrés. Va a dar inicio de 1 a 2 centímetros por debajo de la faceta del peroné y sigue un trayecto de lateral a medial a lo largo del tercio superior y posterior de la tibia. En cuanto a traumatismos y lesiones iatrogénicas, tenemos al hematoma subperióstico, el cual pues es resultado de una lesión del periósteo con posterior pues elevación o se levanta el mismo y puede llegar a simular en las imágenes una masa focal. ¿Cómo lo vamos a observar? En la radiografía y en la tomografía, pues como una masa de aspecto lenticular que puede llegar a tener una reacción perióstica lisa, superpuesta y pudiera llegar en estudios de control a osificarse.
Por resonancia magnética podemos llegar a observar como cambios crónicos también la presencia de médula grasa central y del hueso cortical. El osteosarcoma parostal es un diagnóstico diferencial del hematoma subperióstico. Este va a aparecer pues típicamente como una masa exofítica lobulada con una osificación densa central adyacente al hueso. Podemos observar un área de radiolucidez entre la corteza y el tumor adyacente. A esto se le ha denominado como el signo de la cuerda y va a corresponder histológicamente con el periósteo interpuesto entre la corteza y el hueso. Otro diagnóstico a considerar es el osteocondroma, el cual puede ser pediculado, puede ser sésil y se va a observar generalmente en las regiones metafisiales. A menudo pues existe este ensanchamiento de la metáfisis de la que va a surgir. Las fracturas por estrés son resultado de una fuerza repetitiva excesiva en un hueso normal. Sin embargo, también pueden ser resultado de una fuerza normal en un hueso osteopénico u osteoporótico. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Se va a visualizar en radiografías como una reacción perióstica. Se pudiera llegar a ver datos de resorción cortical. La tomografía nos puede ser de ayuda para en casos donde nosotros no podamos ver como tal algún trazo de fractura. Asimismo, nos puede ayudar a hacer la identificación de distinguir, por ejemplo, una línea sólea, pues de una fractura por estrés. Siguiendo con la miositis osificante, esta es una calcificación heterotópica la cual va a ocurrir en el músculo. Generalmente ocurre posterior a un traumatismo, se puede llegar a ver desde 3 a 8 semanas posteriores al mismo. En ocasiones ni nosotros recordamos cuando tenemos un traumatismo, entonces pues no es estrictamente necesario que nos refieran este antecedente. Por radiografía podemos observarlo como un área calcificada circunferencial con un centro que suele ser más radiolúcido. Se puede llegar a observar también, otra vez, un signo de la cuerda, el cual pues es una hendidura radiolúcida que podemos visualizar un poco mejor aquí en esta tomografía, que va a dividir a la lesión de la cortical del hueso. Por tomografía, además, podemos llegar a ver el borde periférico de la calcificación, la osificación central. Asimismo, podemos llegar a ver en imágenes en axial, pues una hendidura que se provoca pues entre la masa o la lesión y la corteza de la tibia. Por resonancia magnética en secuencias dependientes de T1 lo vamos a ver como una lesión isointensa o hipointensa al músculo, mientras que en secuencias de T2 podemos observarlo con un aumento en la intensidad de señal asociado pues a edema adyacente. Y posterior a la administración del medio de contraste podemos visualizar un realce heterogéneo de la lesión. Dentro de los diagnósticos diferenciales que podríamos considerar con la miositis osificante se encuentra pues el osteosarcoma superficial. Si bien puede llegar a dar por tomografía la misma apariencia como de hendidura y la calcificación periférica con el centro de osificación central, podemos llegar a ver por resonancia magnética una intensidad de señal isointensa con algunas áreas pues más hipointensas que en este caso fueron compatibles con calcificación. En secuencias dependientes de T2 se puede llegar a observar la lesión hiperintensa con estas zonas puntiformes, heterogéneas, hipointensas que también correspondían con calcificación, y posterior a la administración de gadolíneo se observaba una masa con densidad de tejidos blandos que histológicamente pues fue compatible con esta lesión. Siguiendo con la tenodesis del bíceps, en este procedimiento se va a cortar la porción intraarticular
de la cabeza larga del tendón del bíceps y la porción proximal del tendón se vuelve a unir a la diáfisis del húmero proximal. Esto va a ser lo que nos va a generar pues esta imagen en la radiografía que se ve como una imagen redondeada, radiolúcida, con bordes escleróticos en la diáfisis humeral proximal. La biopsia de médula ósea y los sitios donantes del injerto óseo nos van a provocar también cambios por los estudios de imagen. Entonces aquí pues sí es muy importante nosotros conocer un poco más sobre los antecedentes del paciente. ¿Qué pudiéramos llegar a observar cuando existe este procedimiento? Bueno, podemos observar el edema de la médula o algunos cambios quísticos. Este es un ejemplo de una resonancia magnética ponderada en T2 de una paciente femenina de 23 años con diagnóstico de linfoma y a quien se le realizó una biopsia del hueso ilíaco, donde podemos ver esta lesión irregular hiperintensa pues en el mismo hueso ilíaco, lo cual se relaciona pues con el proceso que sufrió. Hablando ahora de la enfermedad de partículas, hay que recordar que los componentes de la artroplastía pueden llegar a provocar o a incitar una respuesta granulomatosa dependiente de macrófagos. Entonces, toda esta respuesta va a estimular la actividad de los osteoclastos. Entonces, todo esto, ¿a qué nos va a conllevar? A que nosotros por imagen veamos todas estas áreas de radiolucidez que se encuentran adyacentes pues al componente, al material que se utilizó para los procedimientos. ¿Cómo podemos saber que no se trata simplemente de algún aflojamiento mecánico? Bueno, pues estas áreas no se van a visualizar estrictamente adyacentes al trayecto del dispositivo del hardware utilizado. Los cambios por radiación van a llevar una evolución. Esto pues debido a la congestión vascular, al edema, a la disminución de la celularidad en la médula ósea, nos da el comportamiento inicial que en T1 se puede llegar a observar la médula hipointensa y en secuencias dependientes de T2 o en estirpe, en esta imagen, podemos observar como un área focal hiperintensa en el sitio donde se administra la radiación. Entonces, en fases tardías, ¿qué va pasando? La médula ósea va a estar reemplazada por grasa, ocasionalmente por fibrosis, lo que nos va a prestar un aspecto en T1 de una médula hiperintensa y en T2 nos va a dar una señal intermedia. Hablando de las lesiones ahora metabólicas, tenemos al osteoclastoma, al tumor café, el cual pues está relacionado con el hiperparatiroidismo primario secundario y se puede visualizar hasta en el 5% de estos pacientes. Las localizaciones más frecuentes de estas lesiones son los huesos largos, las costillas, la pelvis y bueno, los podemos visualizar como lesiones líticas, las cuales están bien definidas, pudieran llegar a presentar tabiques y expansivas. Establecer un diagnóstico diferencial de estas lesiones solamente viendo la radiografía puede resultar muy complicado. Entonces, si tenemos el antecedente de un paciente con hiperparatiroidismo, se le administra el tratamiento adecuado y vemos una resolución de las lesiones, viendo que pueden llegar a tener los bordes escleróticos, podemos aquí decir que se trataba de un osteoclastoma. Si no, podemos establecer algún otro diagnóstico diferencial. La melorreostosis o enfermedad de Leri, como también se conoce, es una displasia ósea benigna, la cual va a estar caracterizada por lesiones óseas escleróticas que nos van a dar un aspecto como una vela de cera, la cual está goteando, vaya, cuando se está quemando. Estas lesiones suelen ser asintomáticas, pero ocasionalmente pueden llegar a ocasionar dolor, alguna deformidad de la extremidad y alguna contractura. Por radiografía se pueden observar como una hiperostosis cortical fluida.
que comparte sus características en la tomografía. Y por resonancia podemos observar una hipointensidad en todas las secuencias. La osteonecrosis nos puede dar varias características por radiografía. Pudiéramos llegar a observar un área focal de radiolucidez o de osteopenia rodeada de márgenes escleróticos. Más adelante pudiera llegarse a producir fracturas subcondrales. ¿Cómo pudiéramos llegar a identificarlas? Bueno, podríamos llegar a observar una línea subcondral luciente pues en forma de media luna, que es el famoso signo de la media luna. Y ya en etapas pues más avanzadas se puede llegar a observar un aplanamiento de la cabeza femoral con osteoartritis secundaria al mismo proceso. Específicamente, pues hablando de la osteonecrosis de cabeza femoral, por resonancia magnética en secuencias de T2 espineco o turboespineco podemos llegar a observar el signo de la doble línea. ¿Qué representa este signo? Bueno, representa un borde exterior de baja intensidad y por dentro un borde interno, válgase la redundancia, de alta intensidad de señal. El borde exterior va a representarnos al hueso reactivo, mientras que el borde interior va a representar el tejido vascular y de reparación. Como hallazgos asociados pudiéramos llegar a encontrar también derrame articular. Recordar también que la tendinitis calcificada es una causa frecuente de dolor y de rigidez en las articulaciones y la cual está ocasionada por el depósito de cristales de hidroxiapatita de calcio en los tendones, principalmente de los tendones del manguito rotador y alrededor de la cadera. Esta tendinitis se puede llegar a asociar con erosiones del hueso adyacente, lo cual aquí es donde nos va a dar la indicación de una lesión agresiva. Ese proceso puede llegar a ser mejorado con la aplicación de esteroides. Ahora, hablando del quiste subcondral, tenemos que este se va a identificar en la radiografía como una lesión radiolúcida sobre la superficie articular con márgenes escleróticos. El aspecto por resonancia magnética es un poquito variable. Se pudiera llegar a observar isointenso o hiperintenso al músculo y en secuencias de T2 hiperintenso. Como procesos infecciosos tenemos a la osteomielitis o al absceso de Brody. Estas son lesiones radiolúcidas únicas o multilobuladas que en el caso de los ejemplos que les presento en la diapositiva no tienen alguna esclerosis circundante, sin embargo se ha descrito que también pudiera existir. Y en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2 con saturación de grasa, se puede llegar a observar pues el mismo absceso intraóseo con un aumento marcado en la intensidad y edema de la médula circundante. La tuberculosis nos puede llegar a ocasionar un proceso de osteomielitis, por lo cual es importante tenerlo en consideración. En secuencias dependientes de T1 vamos a observar pues un área irregular en el hueso, la cual se va a visualizar hipointensa. En T2 vamos a observar un aumento marcado de la intensidad de señal y posterior a la administración del medio de contraste podemos observar pues un realce heterogéneo del área afectada que pudiera o no tener alguna colección. Finalmente, hablando de los artefactos técnicos, tenemos que al tomar nosotros una radiografía de la cabeza humeral en rotación interna, nos puede llegar a dar un aspecto de una pseudolesión. Pudiéramos observar unos bordes escleróticos, un centro radiolúcido, como en esta imagen. Sin embargo, pues al tomar la radiografía en otra proyección, vemos que la lesión ya no se encuentra presente.
Algo muy parecido pasa con la tuberosidad radial cuando la tomamos en una proyección lateral. Podemos llegar a ver pues a la tuberosidad como una lesión ovoidea, radiolúcida, sin algún borde esclerótico, pero al tomarlo en alguna otra proyección no vamos a identificar la lesión en sí. Existe un artefacto que viene descrito traducido como en envoltura o un aliasing en la resonancia magnética. Este artefacto suele ocurrir cuando el FOB que nosotros aplicamos a una anatomía evaluar pues es más pequeño que la misma anatomía. ¿Qué pasa entonces? Lo que nosotros veamos fuera del campo de visión se puede trasladar a la imagen que tenemos dentro y pues nos puede llegar a simular una lesión, que pues en este caso no es. Y bueno, tenemos también al artefacto por pulsación en la resonancia magnética. Recordemos que pues las estructuras vasculares al momento de que están pulsando pueden llegarnos a provocar una imagen fantasma que también nos puede llegar a hacer una simulación de una lesión ósea cuando no es así. Y para reducir estos artefactos pudiéramos llegar a colocar una banda de saturación sobre los vasos, evitar alinear el vaso y la lesión en la misma dirección, pues para que no aparezcan. Finalmente, los objetos externos nos pueden llegar a generar una lesión, ya sea lítica. Por ejemplo, este es el caso de una mujer de 60 años con dolor en la cadera izquierda, donde podemos ver pues la vista de rana, donde podemos ver una radiolucidez muy discreta en la diáfisis femoral próxima, que al momento de tomar la radiografía anteroposterior pues prácticamente desaparece. Esta radiolucidez que se podía visualizar se provocaba debido a un agujero pequeño que estaba localizado en una de las etiquetas de localización. Y bueno, para concluir, pues hay numerosas variantes anatómicas y lesiones no neoplásicas que nos pueden llegar a simular tumores óseos. Entonces, pues sí es muy importante nosotros estar familiarizados con este tipo de lesiones o mínimo tener noción de ellas para no confundirlas y poder dar algún diagnóstico. Así, de esta manera podemos evitar llegar a algún procedimiento adicional. Y por mi parte sería todo. Estas son las referencias utilizadas para la sesión del día de hoy. Excelente. No sé si tenga algún comentario, maestro, o alguna...